son dos hasta ahorita. En lo que entran algunos más, les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna duda respecto a lo que ven con María Pineda? ¿O no tiene ninguna? Ok. ¿Hasta qué temas han visto con Pineda? Sí. Sí. Ok, no sé. Ah, ok. A los que van entrando, permítanme un momento. Denme unos 2 minutos. Ok. ¿Y sabes más o menos si les va a aplicar un segundo examen? ¿Va a ser cuándo? El martes. Ah, entonces imagino que, como todavía no me ha comentado nada, imagino que hoy me iba a decir. No, estoy como que desactualizado en el sentido de que no sé ni qué han visto ni nada, porque anteriormente las primeras
tareas o los resúmenes que les enviaba, también me mandaba una copia a mí, pero pues ahorita ya no tengo ninguna copia, ni tampoco sé ni qué es lo que han visto, ¿no? Por eso es que pregunto hasta qué han llegado y todo. Entonces, a ver, si solo han visto desde funciones inyectivas, biyectivas, bueno, inyectivas, subproyectivas y biyectivas, ¿no? Que es que hay que probar que la función es inyectiva y sobre para decir que es biyectiva. Entonces, si solo han llegado hasta allá, pues no han visto mucho entonces. Pues supongo que el examen va a abarcar solamente esos temas. Ok. Ujú. Digamos que abordaron el tema de funciones como es, ¿no? De manera general, dado dos conjuntos A y B, y empezaron a desarrollar pues la teoría básica de funciones. Ok. Ah, a ver, pues entonces lo que me queda para decir, podemos ver más temas, pero es, es bien el tema de funciones, porque pues en su examen voy a calificar tanto yo como él, ¿no? Como el profesor. Entonces, pues hay que redactar las demostraciones de manera correcta. A ver, no sé, alguna función que quieran que probemos que sea biyectiva, bueno, que probemos las propiedades de objetividad, su proyectividad, y si no es el caso, pues digamos en dónde es donde fallan. ¿Alguna función que me quieran decir específica ustedes? Lo que propone Avi Morales. Entonces, dice, sea F función. Demuestra que que F restringido a su propia imagen es su proyectiva. O sea, si quieren que tratemos algún ejercicio de las tareas que les ha enviado, de preferencia redáctenlo aquí en el chat o intenten redactarlo ahí, ¿no? Porque yo no tengo los archivos de de este tema, o lo que él les ha dado, ni qué ejercicio les ha dejado. No lo tengo. Entonces, a ver, esto que está aquí, primero voy a hacer una observación.
Una observación es de escribir esto de nuevo. Digamos que no es correcto. ¿Por qué? O les están dando una función de A a B. Y eso quiere decir que en realidad ustedes, a ver, aquí voy a escribirlo. Estrictamente no es del todo correcto. Digamos, cuando escribo estrictamente no es del todo correcto, lo que quiero decir es que, pues sí, es más simple escribir eso que escribir tal vez lo que escribí yo, ¿no? F restringido a la imagen. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí voy a escribir. Pues la función F como tal, o sea, saben que es una relación que tiene una propiedad o que se exige una propiedad más. Entonces, en realidad, este está aquí. Y si nosotros escribimos, bueno, la, la otra F, la F que yo les escribí, restringido a la imagen de F, estaría contenido aquí. Um, sí, estaría en A. O sea, como que en cierto modo F está contenido en está contenido en un conjunto y la F, la otra F está contenido en otro conjunto, en otro punto cartesiano. No siempre son iguales este de aquí que estoy señalando, pues no siempre es igual al otro. Este de aquí. No siempre se cumple la igualdad. Por eso es que escribo ahí como que estrictamente no es del todo correcto. Sin embargo, digo solamente eso, no es del todo correcto porque, pues, al final de cuentas es una representación uh, pues, que es aceptable. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos A intersección, A plus B intersección A el producto con F. Cuando consideramos eso, pues en realidad sí, F está aquí, ¿no? Ahí está F. Sin embargo, hay como que discrepancia en cuanto a las definiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dominio de la función original
es A. El dominio de la función que yo les acabo de poner restringido a la imagen de F también es A. Sin embargo, el codominio ya no son iguales. El codominio de la función F es B y el codominio de la función F restringido a la imagen de F esa es la imagen de F. Y aquí es donde hay la diferencia, ¿no? Los codominios no necesariamente son iguales. Por eso es que escribo que estrictamente no es del todo correcto. Sin embargo, por el otro hecho que le puse acá arriba, pues es una, digamos, aceptable hacerlo. En matemáticas, a veces para evitar tanta anotación, pues como que vuelves a usar la misma letra, ¿no? Sin embargo, hay que hacer hincapié que son, bueno, de manera que ustedes sean conscientes de que cuando están usando la F de acá abajo, no es la misma o sea, no es como que la misma. Esta de acá arriba no sería la misma que la de acá abajo. O sea, tendrían como que tienen la misma regla de correspondencia, sin embargo, pues difieren en algo. Por ejemplo, en el de arriba puede que sea sobre o puede que no lo sea. Y el de abajo, lo que nos está diciendo, hay que probar que la de abajo siempre es sobre, ¿no? La de arriba no tiene que ser siempre sobre. Entonces, bueno, una vez hecha esta observación, y espero no haberlos hecho, este, o enredarlos más, vamos a proceder a probar el ejercicio. Ok, esto que acabo de escribir es observación nada más. A ver, ahora, demostración del ejercicio. Ok, hay algo que quiero mencionar. El enunciado es este. Este es el enunciado. Este es el enunciado. Es el enunciado. ¿Qué quiero decir con qué es el enunciado? Quiero decir que es lo que ustedes pues, tienen que identificar, quién es la hipótesis y qué es lo que tienen que probar. Creo que los profesores imponen desde el inicio sea f una función tal vez solo o creen que es más simple que ustedes lo entiendan, ¿no? Sin embargo, un enunciado se debe escribir de manera pues más correcta. En lugar de decir sea, deben de escribir algo así como para cada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un enunciado. Y un enunciado, pues, lo puedes poner como teorema, ¿no? O proposición. Y esa cosa se va a cumplir para cada función. Entonces, en realidad, tienes que escribir para cada f que es hay que demuestra es aquí. Entonces, a ver, en lugar de escribir eso, tal vez nada más es porque se los ponen como ejercicio. Pueden escribir. ¿Y qué?
Para cada función f de a a b se tiene que la f restringida a la imagen es su proyecto. Eso ya como que el enunciado correcto. Puedes más símbolos si quieres, ¿no? Pero palabras a esto sería como que el enunciado correcto. Ahora, el enunciado se inicia así. Sea f de a a b función. ¿Por qué les hago hincapié en este? Porque hace unos tantos, 3 años más o menos, cuando fui ayudante, cuando estaba en la licenciatura, porque ustedes cuando lleguen a cierto nivel, cuando estén en el último año, podrán ser ayudantes. Pueden meter su solicitud y ya se va a evaluar y los aceptan o no los aceptan, ¿no? Si los llegan a aceptar, pues podrán ser ayudantes de los que van entrando, ¿no? Cálculo diferencial, integral, después pues, más dependiendo de. Entonces, cuando estaba en mi último año de licenciatura, y en ciertos cursos, y cuando el enunciado se escribía como acá arriba, pues que para cada F función se tiene que esta es su proyectiva. Es, algunos me escribían así como, pues aquí no tengo que probar nada porque no me piden probar nada, ¿no? Y pues pelear con eso, pues es por eso dicen, sea la función demuestre que esto es su proyectivo. Como que necesitan ver la palabra demuestre para que ustedes demuestren, ¿no? Y es una mala costumbre porque al final de cuentas y tú tienes que sobreentender que lo tienes que demostrar. Nada más les vamos a decir para que en el futuro ustedes vean un enunciado y pues sepan que tienen que probarlo, ¿no? No tienen que estar explícitamente demuestre que. A ver aquí, será f función y consideremos f restringido a su imagen. Esto va de a la imagen. Entonces, ahora sí, ya como que ya tengo los objetos dentro del bloque donde inicia mi demostración, ya tengo los objetos. Es como que en computación sería como, ya declaré mis variables, ¿no? Aquellos que más o menos sepan computación. Como que ya declaré en este bloque mis variables, mi función, y ya me tomé la función restringida a la imagen. Ok, a ver. Uh, F. Primera expectativa. ¿Dónde está el enunciado? Es igual. FI. A ver. ¿Por qué estoy corrigiendo eso? Porque creo que esta notación es la restricción, pero respecto ¿cómo se dice? Al dominio. Ok. Al dominio, codominio. Solo estoy haciendo una corrección aquí.
Ok. Consideremos F' que vaya de A a la imagen dada por F de A igual F' de A igual a F de A. Bueno, a ver, aquí ya no me ocupo, pero esto adelante debo escribir para cada A en el dominio. Entonces aquí otra vez. La diferencia entre la función f y f' es que tienen diferentes codominios. Entonces hay que probar que la f', en donde ya estoy restringiendo el codominio a la imagen, esa cosa es subproyectiva. ¿Qué significa que sea subproyectiva? Que si yo tomo un elemento en el codominio, debo probar que viene de un elemento del... Entonces sea y en el codominio de f'. ¿Quién es el codominio de f'? Es la imagen de f. Si y está en la imagen de f, ¿qué quiere decir eso? Entonces voy a escribir aquí la definición de imagen de f. Este es el conjunto de elementos B en B, tales que exista un elemento en el dominio, o sea, en A, que cumpla que f de A sea igual a B. Entonces, como Y está en esa imagen, pues debe cumplir lo que dice la condición, ¿no? Existe una en A tal que Y sea igual a F de A. Pero ¿cómo se definió F'? Se definió como F de A es igual a F de F' de A. Entonces, F' de A. Y esto es la definición de que sea sobre, ¿no? Entonces, por lo tanto, para toda Y en el codominio de F', existe una en el dominio de F' que es A, tal que F' de A, pues es la Y. Es decir, F' es sobre. Y así se prueba el
ese ejercicio. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay duda con este? Pues continúo con el siguiente. Ustedes díganme. Ok, bueno, si aquí, muy bien. Entonces voy a pasar a lo que dice Natalie. A ver, vamos a pasar eso. Ok, dos. Sea F de los enteros en los enteros. Bueno, a ver, lo voy a escribir de otra manera para que se vayan acostumbrando. Sea, o sean, aquí va a estar de los enteros. Voy a tomar un elemento X y lo voy a mandar con una función F a 2X. Ese obviamente sigue estando en los enteros. Y otra vez de los enteros.